Bueno, aspectos teóricos de los algoritmos evolutivos, ¿cierto? Entonces seguimos por acá. Está el teorema fundamental de los algoritmos evolutivos, que es lo que quiero yo hacer el cierre. También llamado teorema de los esquemas, guiado por Holland. No es muy exacto, pero es bastante aproximado. Regresemos a las salas de cine. ¿Se acuerdan del problema de las salas de cine? Escoger la mejor proporción. Entonces tenemos precio, calidad y horario. Entonces tenemos 110, 011, 00 y 100. Y cada uno tiene la función, lo que da la función de evaluación. Y pues la actitud. Con escasos datos, con los escasos datos que hay que saber administrar el promedio de ganancia, que es 30.75. O sea, usted saca el promedio de 65 más 43 más 12 más 3 dividido 4, pues le da 30.75. Entonces, el cromosoma 1 es 2.2 veces mejor que el promedio. El cromosoma 3 es 1.40 veces mejor que el promedio. El cromosoma 3 es 0.4 veces mejor que el promedio, o sea que es peor. Y el cromosoma 4 ni hablar, 0.08 veces mejor que el promedio, o sea, peor. Entonces lo miramos con respecto al promedio. Esto está repetido, ¿cierto? Sí. Entonces, el administrador de las salas de cine podría pensar, podría sugerir una estrategia de exploración, generar otras combinaciones al azar. El problema es que si hay A alelos y L genes, el espacio de búsqueda es de tamaño A. Cada alelo es una combinación, cada alelo es un individuo. Por ejemplo, si un computador actual quizás pueda chequear 10 a la 9 puntos por segundo, 10 a la 9 puntos por segundo, 10 a las 9 puntos por segundo, si lo hubiéramos tenido funcionando desde el principio del universo hasta hoy, que es 15 por 10 a la 9, 15.000 millones de años, habría checado ¿cuántos puntos? 10 a la 27. O sea, si el computador hubiera existido desde el Big Bang, hubiera chequeado ¿cuántos puntos? 10 elevado a la 27. Por comparar, si el alfabeto es binario a la 2, podríamos haber resuelto problemas máximos con L90, que es un valor relativamente bajo. ¿Qué quiere decir? Que si un cromosoma tiene tamaño 90, ¿sí? Más allá de eso, ¿qué pasa? Se vuelve muy lento. ¿Por qué se vuelve muy lento? Porque la combinatoria es muy alta. ¿Me siguen ahí? Entonces, un cromosoma que tenga tamaño 10 a la 9, ¿cuánto es 10 a la 9? 100 millones. O sea, un cromosoma con 100 millones. Si hubiéramos puesto a iterar desde el principio del universo, ¿cuántos puntos habría evaluado? 10 a la 27. Pero esto es mucho menor que el espacio de búsqueda. El espacio de búsqueda es 2 elevado a 10 a la 9, que es mucho mayor que 10 a la 27. No hay lo pillaron. Si yo tengo 10 a la 9 puntos, entonces ¿cuántos puntos tengo en total? 2 elevado a 10 a la 9, que esto es mucho mayor que 10 a la 27. ¿Sí lo pillan ahí? ¿Eso qué nos pone un límite? Eso nos pone un límite de que deberíamos de reducir la dimensionalidad de los cromosomas. ¿Por qué? Porque entre más cromosomas tengamos, ¿qué sucede? Aumenta el espacio de búsqueda. Es una dimensión que usted coloca adicional. Ahorita lo vamos a ver gráficamente. O sea, usted cada vez que coloca un cromosoma, ¿qué agrega? Una dimensión. Y cuando usted agrega una dimensión, ¿cómo se le aumenta el espacio de búsqueda? Exponencialmente. ¿Sí? Me imagino, solo vieron enfado. ¿No? ¿Qué pasó? Hace falta más odio enfada, definitivamente. Muchachos. Entonces, resulta que explorar muchas veces es costoso. Hagan de cuenta, ¿ustedes han jugado algún juego de juego abierto? ¿De mundo abierto? ¿Qué pasa si usted empieza a explorar al azar? Como en Zelda, que usted es la llanura de Hyrule. Si usted podía recorrer aleatoriamente, ¿qué pasa? Usted empieza a coger el caballo y a Epona y podía recorrer aleatoriamente. ¿Qué sucede? Pues quizás no pueda terminar el juego, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la estrategia mejor cuando usted está en un juego de mundo abierto? ¿Cuál es la mejor estrategia para poder completarlo rápidamente? Ir a la fija, ¿cierto? Entonces,
La exploración busca sobre toda la llanura de posibilidades. O sea, el caballo, cada dirección que toma es una posible solución. Entonces usted toma una dirección y llega por allá a una pared, pues eso es una solución. ¿Es buena? Pues no. Entonces, ¿qué pasa? Utilizamos la explotación. Entonces, ¿qué pasa con la explotación? Lo siento. Emplear la mejor solución conocida en todas las salas y para siempre. El problema es, posible que haya soluciones mejores, pero así jamás las llegará a conocer. Es decir, si nos quedamos con el mejor individuo que nos apareció, ¿qué pasa? Ese podría ser bueno, pero podría haber uno mejor. Pero además, desviarse de esta estrategia explotativa tiene un costo promedio para cada sala de 65 menos 30.25 en pérdidas. Este es el promedio, ¿no? ¿Te acuerdas del promedio? Entonces, ¿cuánto nos cuesta quedarnos con esa solución? 34.25. Bueno. Entonces, explorar tiene un costo de promedio de 34.25 dineros que se pierden. Pero no explorar tiene un costo de n máximo menos 65 dineros que no se están aprovechando. Recuerden que 65 es la mejor solución que nos ha parecido. ¿Sí? ¿Sí me siguen ahí? Entonces, este costo todavía es desconocido, pero probablemente sea mayor que 34.25. ¿Sí me siguen ahí? Les explico. La mejor solución, ¿cuánto tiene? 65, que es 110, ¿cierto? 110. Entonces, si nos quedamos con esa solución, sería 65 menos el promedio, porque nos estamos obviando el resto. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto estamos perdiendo en promedio? 34.25, o sea que podríamos encontrar algo mucho mejor. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo me quedo solo con esa solución, ¿qué pasa? Podría estar perdiendo 34.25 dineros. O sea, lo que yo podría mejorar. Pero no explorar tiene un costo de n máximo menos 65 dineros que no se están aprovechando. Podría haber una solución mucho mejor que mejore eso. ¿Sí me siguen ahí? Por ejemplo, si yo tengo una ganancia, digamos, de 70, ¿cuántos dineros estaría, perdón, si tengo una ganancia de 40, ¿cuántos dineros estaría perdiendo? 25. 25. Podría inclusive encontrar una mejor solución que 65 y ya empezar a ganar. Entonces hay que ver acá. El costo todavía es desconocido, pero probablemente sea mayor que 34.25. Entonces, una estrategia adaptativa óptima, evolutiva inteligente sería buscar un compromiso entre explorar nuevas soluciones que parezcan prometedoras y explotar las mejores soluciones. Usted tiene que encontrar un equilibrio entre buscar y lo mejor. ¿Sí me siguen ahí? ¿Ustedes han visto la parábola de la búsqueda de la isla del tesoro? Llegan unos individuos a una isla que tiene varias cuevas, que tiene un tesoro por dentro. Van a la primera cueva y encuentran un tesoro. Usted puede elegir irse con ese tesoro o buscar en la siguiente cueva. ¿Qué pasa? Usted puede buscar en la siguiente cueva. Puede encontrar uno mejor o uno peor, y así sucesivamente. ¿Qué pasa si usted nunca se decide y se queda con el último? ¿Podría no ser él? El mejor. ¿Sí me siguen ahí? Entonces pasa acá lo mismo. O sea, uno tiene que saber entre quedarse y buscar, tener como un equilibrio allí. Eso lo pasa en esas cosas de inteligencia financiera, no es una pillada. Inclusive para escoger pareja. De hecho dice la teoría que de las parejas que ustedes tengan deberían de quedarse más o menos con la séptima persona. Más o menos con la séptima persona. Promedio. Hay unos que lo encuentran a la primera y hay otros que encuentran como a la 20ª. ¿Sí? Pero el promedio es 7. Digamos de las parejas que ustedes tienen que hacer con la séptima. ¿No sabían eso? ¿Sí? Si usted ya pasado por el séptimo o la séptima, pues preocúpense. ¿Sí? Preocúpense ahí. ¿Sí? Bueno. O sea, y si andan por el sexto, recuerden que lo tienen o la tienen que desechar. Bueno, entonces, a ver, muchachos, no sabían eso dice, es la teoría.
Sí, eso es un promedio general de la humanidad. La séptima pareja que suelen tener las personas es la que suele ser la que suelen quedar. Nunca ha tenido, pues hay que empezar. Tienen que empezar, tienen que escribir un mensaje. Ingeniero de sistemas, adinerado, busca, chico, chica, lo que sea, que cumplan con estas características. En Facebook pareja. Bueno, entonces, bueno, que parezcan haciendo solo con la información de 4 cromosomas. Por lo suerte hay información oculta. Primero, 1 asterisco es precio alto. Asterisco 1 asterisco es la buena calidad. Asterisco 00 es el horario nocturno. 1 asterisco es precio alto con combinación con la buena calidad. 1 asterisco 0 es el precio alto combinado con el horario nocturno. Y 110 es la combinación de precio alto, buena calidad y horario nocturno. Entonces miren, nosotros ya podemos empezar a setear cromosomas y decir, bueno, voy a buscar poniendo precio alto, voy a buscar por buena calidad y así sucesivamente. Y miren lo interesante de esto. Entonces, ¿qué pasa? Estas hipótesis se llaman esquemas o también hiperplanos. Cada esquema describe un conjunto de soluciones que tienen ciertas similaridades. Por ejemplo, el cromosoma 010 pertenece al esquema que 0 asterisco 0. Y el cromosoma 110 no, porque pues no coincide este primero. El orden de un esquema es llamado ODH. Entonces, el esquema 1 asterisco es llamado orden 1. Solo hay un gen fijo. El esquema 1 asterisco asterisco 0 es de orden 2. Y el esquema es de orden 3 y así sucesivamente. Cada vez que ustedes seteen un cromosoma, un valor fijo, están eligiendo un esquema. ¿Qué pasa? Esto intrínsecamente le baja la dimensionalidad al problema. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene este esquema de orden 1, ya tiene una dimensión menos. ¿Por qué ya tiene una dimensión menos? Porque ya seteó 1. Entonces, ¿qué pasa con la búsqueda? Se reduce. Y se reduce en orden exponencial. Entonces, es muy bueno. Bueno, cada esquema contiene O a la H, que es aproximadamente, como les dije, es exponencial. 2 del L menos O de H. L es el número de características y O de H es el orden. Por ejemplo, si usted tiene 10 características y es de orden 1, de una búsqueda de 2 a la 10, o realmente es R a la 10, o sea, es un exponente cualquiera, pero aquí lo asumen binario, ¿vale? Aquí lo están asumiendo cromosomas binarios, ¿estamos de acuerdo? Por igual en cromosomas reales, eso es un número muy grande, ¿sí? Entonces, usted tiene 2 a la L menos O, o sea, donde L es el número de características y O de H es el orden. Si usted elimina un cromosoma, pues, ¿qué pasa? Si tiene 10, ¿cuánto le quedan? 9. Pasa de una búsqueda de un espacio de 2 a la 10 a un espacio de 2 elevado a la 9. ¿No sirven ahí? Así es como puedo bajar la dimensionalidad. ¿Todo está bien? Ya me aburrieron como siempre. No, yo debería ser como algunos profesores de la SEI y poner el partido en clase. Ya pillaba bien. Sí, yo ya no he sido uno solo, ya he pillado varios en eso. Gracias a Dios no soy coordinador porque ni no. Haces como el orden, se pone un muñequito jugando Sí. y después para que concentre. El texto para que concentre. Sí, yo vi un caso así, que pusieron una diapositiva en la mitad y en el otro pedazo estaba el partido. Okay. Bueno, afortunadamente no es mi problema. Si no, pues, profe, no hay cursos para usted el otro semestre, lo siento mucho. Bueno, entonces, bueno, 2 a la R, pero chico, 2 a la R menos 1. Listo. Bueno, muchachos, miren, ¿esto cómo se representa? Si tenemos 3 cromosomas, ¿cómo es nuestro espacio de búsqueda? Sería 3 dimensiones, ¿estamos de acuerdo? Cuando yo le quito un bit, ¿a qué se me reduce? A 2 dimensiones. ¿Sí lo ven? O sea, paso de R3 a R2, ¿cierto? Entonces, si A es igual a 2 y L igual a 3, hay 8 cromosomas, 27 esquemas. Bien, cromosoma de orden 3. ¿Y qué pasa si lo bajo, si le quito un bit? Pues queda de orden 2. Y si le quito 2, le queda de 1. Aquí me equivoqué, este es de
2 dimensiones, este sería de una dimensión, porque solo es setear el asterisco. Bueno, el esquema de orden 0 es el cubo completo. Los demás son cortes a este cubo. O sea, como les dije, es recortar dimensionalmente la uso. ¿Vale? Listo. Bueno, el esquema 0, 0, 0. Miren, por ejemplo, entra 0, 0 asterisco. ¿Cuáles serían los cromosomas? 0, 0 y 0, 1. Esto es un esquema de orden 3. ¿A qué dimensionalidad no lo bajo? A la dimensión 0. ¿Cuál es la dimensión 0? Un punto. Un punto, o sea, existe una sola. Ya. Si usted escoge una dimensión del mismo orden del cromosoma, pues se queda con un punto. ¿Sí? Este es de orden 1, este es de orden 2. Miren, este es de orden 1, este es de orden 1, este es de orden. Perdón, estos son de orden 2, qué pena. Estos de orden 2, o sea, los que están seteados son el orden. Este es de orden 1. Y bueno, y así sucesivamente. Miren, aquí están pues, y este es de orden 0. O sea, no, de orden 0, o sea, el esquema de orden 0 no voy a quitar nada. El esquema de orden 3 es el punto. O sea, el orden es lo que le voy quitando. ¿Sí? En este caso, pues que puse a variar todo. Como ven, ¿este de qué orden es? Este de aquí. ¿Cuánto se tiene? 1. ¿Este es de orden? 1. ¿Este de orden qué es? 1. ¿Este es de orden? 2. ¿Y estos son de orden? 3. Miren acá. Ejemplo. A igual a 2 y L igual a 4. ¿Eso qué nos genera? Recuerden que esa es la sombra del hipercubo. El hipercubo de verdad no lo podemos ver. ¿Por qué no podemos ver el hipercubo? O sea, en otra dimensión. Lo único que nos podemos imaginar nosotros es la sombra. Solo la sombra. ¿Ustedes vieron Interestelar? Eso era un hipercubo. ¿Sí? Pero pues no lo podemos ver. ¿Por qué no lo podemos ver? Pues güey, está en 4 dimensiones y nosotros somos seres de 3 dimensiones. ¿Se acuerdan del video de Carl Sagan? ¿Qué pasaba con las manzanas de 2 dimensiones? Pues, o sea, si un ser de 4 dimensiones apareciera aquí mismo, podría pasar las paredes. ¿Por qué las pasaría sobre la cuarta? O sea, podría pasar así, podría pasarnos a nosotros y tocarnos. ¿Sí? Y solamente veríamos una parte de ese ser. O sea, eso no nos podemos imaginar. ¿Sí? Lo siento mucho, pero eso escapa a la comprensión humana. ¿Sí? I'm sorry for that. ¿Sí? No podemos tener todas las respuestas. Lo siento muchísimo. Cada cromosoma es un miembro de 2 a la n menos 1 interplano. Esquemas, como hay muchos cromosomas, está muestreando hiperplanos en paralelo, o sea, paralelo implícito de una manera estadística. Entonces esto es muy importante. ¿Cómo paralelizar un algoritmo evolutivo? Use esquemas. Cuando usted tiene, digamos, el esquema 0, asterisco, asterisco y 1, asterisco, asterisco, puede tener la búsqueda por 1 por acá y la búsqueda por 0. ¿Lo pillan ahí? Pueden tenerlo en 2 hilos, 2 procesos independientes. ¿Así? ¿No está ahí? Ay, no, muchachos, ¿qué les pasa hoy? ¿Qué tienen ahora en la tarde, pues? Está ese, bueno. Tienen opcional y lo necesitan hacer. Mañana. ¿Por qué? Eso es estadística. No. ¿De análisis económico? Porque eso es la opción de complejidad, ¿cómo es? Ahí está, hagan la reducción del problema. Porque usualmente uno en el parcial de complejidad le da la reducción, escoja la buena y ya. Pero en la opcional ahí no haga la reducción, usted intente a ver cómo resuelve eso. Y uno pone problemas sobre grado siempre. Bueno, muchachos, entonces, por ejemplo, yo tengo este esquema: 0 asterisco asterisco y 1 asterisco asterisco. ¿Qué orden es este esquema? Orden 1. ¿Lo ven acá? Porque seteé el primero. ¿Estamos ahí? En un hilo busco por este y en un hilo busco por este. ¿Ya? ¿Puedo? Paralelizar. Y son independientes. Y aquí puedo quedarme con el mejor de los 2 grupos. Lanzo en un proceso los individuos que inician con 0 y lanzo en otro proceso los individuos que inician
con 1. Por eso es que la codificación binaria en computación evolutiva es tan útil, sobre todo para paralelizar. De pronto, si ustedes tienen alguna locura de tesis, un algoritmo evolutivo es una excelente estrategia para resolver ese tipo de problemas, siempre y cuando usted se cranee el cromosoma. Si no, como en complejidad. Pero ¿cómo llegar a la opción? Nada, ¿Cuándo lo explicas? sí. Pero lo mató con la mochila. Sí, hay mochila llena. Es mochila 01 y es mochila 0E. KSPR. KSPR sí es full caspa. Está bueno. Está bueno, está bueno. Estás atentando. Cancelan todas mis citas. Cancelaron las citas. Sí, no, yo en el segundo porcentaje de curso solía colocar problemas de comida. Bueno, cada uno tiene su estilo. No, pero le hicieron algo ahí indebido en esa clase, lo merece. Bueno, entonces, bueno, cada cromosoma, bueno, lo decía, la hipótesis están en conflicto unas con otras, es decir, compiten por dar una explicación a las actitudes. Usted tiene el esquema con 0 y el esquema con 1, ¿qué pasa entre ellos? Compiten. ¿Sí me siguen ahí? Tenemos los individuos con ojos azules versus los individuos de ojos negros. ¿Estamos de acuerdo? Ellos compiten, ¿sí? Como en la Segunda Guerra Mundial, ellos compitieron. Bueno, y ganaron los de ojos negros. Bueno, si el iterar, si eso es una competencia de razas, ojos ojiazul, mono versus ojinegro indiecito, ganaron los indiecitos. Bueno, afortunadamente porque, aunque bueno, si hubiera ganado Alemania la Segunda Guerra Mundial, estaremos hablando alemán y tendríamos educación gratuita y tendríamos buenas autopistas y buen sistema de transporte. Lo único es que tendríamos un cuadro gigante por allá de cierto personaje, un cuadro así gigante. Pero bueno. Y nos saludaremos de esa manera. Sí. Hola. No saludaremos así, sino hola. Y todos los lunes a las 8 de la mañana tendríamos que hacer el saludo a la. Bueno, entonces, creo que me gusta más Colombia así. Bueno, si Terero apareció una hipótesis repetidamente asociada a una alta actitud, posiblemente sea verdadera. Entonces analizamos conjunto hipótesis 1 con 0, hipótesis 2 con 1. Y el promedio siempre nos da alto con 0. ¿Qué nos quiere decir eso? Que ese gen, ¿qué debería de ser? Debería ser 0. Entonces yo me quedo con 0 y luego selecciono otro esquema. ¿Sí pillan allí la metodología con que se trabaja? O sea, inicialmente, mi hipótesis, ¿cómo es? Muchachos, mi hipótesis, ¿cómo es? ¿Este gen en 0 o este gen en 1? Resulta que corrí este muchas veces y siempre me da una actitud muy alta. ¿Qué quiere decir eso? Que la hipótesis con 0 es la correcta. Luego, ¿qué podría hacer? Hacer otra hipótesis con el segundo, por ejemplo, colocando este 1 o colocando este 0. Y también podría mirar cuál de esa hipótesis es correcta. Eso es una manera de hacer evolución también. O sea, como competir los individuos con ciertas características. Hagan de cuenta que aquí ganaron los ojos negros. Y ahorita vamos a competir pelo indio versus pelo crespo. A ver quién gana. ¿Sí? Y luego la última característica. Lo siento mucho. Bueno, si cada una de las tres hipótesis va ganando o perdiendo crédito según las actitudes de los cromosomas que lo representan. Para confirmar o rechazar la hipótesis que queremos, volver a muestrar los hiperplanos más prometedores, pero no en los mismos puntos. O sea, podríamos volver a muestrear, ¿sí? Volver a correr sobre eso en caso de que nos baje la actitud. Esto es una búsqueda por lotes, se llama, ¿sí? Es bastante bacano porque les permite a ustedes, si se acuerdan del problema que yo tenía ese algoritmo, que por allá se regaba y entonces podrían hacer búsqueda por lotes, cosa que esperaría ver en los que seleccionaron algoritmos genéticos en el proyecto final. ¿Cuántos seleccionaron eso? ¿Son ustedes? Ah, ¿y el resto qué eligió? Yo no tengo ni idea, yo no he revisado. Ni yo, pero ¿y cómo qué va a hacer de toda la otra demás? Nosotros cogimos la mochila. Ah, ese es sencillo. Ese ya lo va a quitar para el próximo año. De la mochila. Ya está hecho. Bueno, no, está parcialmente hablado, pero no es que esté hecho. Bueno, y además lo tienen que comparar con la implementación tipo FAD. Es interesante porque quiero ver gráficas de FAD. Bueno,
Ahí habría que hacer la gráfica y la curva de... Sí. ¿Y qué más habría que hacer? No comparar la eficiencia, pero la eficiencia comparas por el número de iteraciones que hace promedio y lo que se demora el algoritmo iterando. Entonces es una comparación muy de tiempos. Está interesante. Bueno, pero dado el número de cromosomas es limitado, quizás nos arriesguemos demasiado si seguimos muestreando solo los mejores hiperplanos, porque podemos perder la mejor solución. La mejor solución podría estar en un hiperplano malo. Hagan de cuenta como aquí ustedes y ver un estudiante súper destacado. Lo siento. Muchas soluciones malas y una muy buena. Y la solución buena está oculta. ¿Sí? Hay un estudiante que es espectacularmente inteligente, pero no se muestra. Toca es testearlo directamente. Hay un sobre, muchachos. ¿Sí? O sea, hay un estudiante aquí muy bueno, el resto son malísimos, pero tenemos que testearlo para saber que es bueno. ¿Sí? Y yo hubiera descartado el hiperplano de este curso, buscando en otros cursos, de pronto el mejor estudiante de ingeniería de sistemas de acá. Bueno, ¿ustedes saben quién es el más inteligente de todos ustedes, de todos los cursos? ¿No? ¿O está oculto? El mejor estudiante de toda ingeniería de sistemas. ¿No lo conocen? De todos los cortes. De todos los cortes. ¿No? Ahí ya estoy escuchando nombres que no deben que no conozco. Bueno. Ni siquiera saber qué cortes son. Por eso es importante que vayan a comprar ese tipo de cosas para que conozcan. Los compañeros son los contactos que van a ayudar a conseguir trabajo nuevo. Hay que tenerlos. O al menos que quiera trabajar en la empresa de PHP toda la vida. Yo confío en Carlos. No, yo no confío en mí. Vamos a ver. Equivale al problema matemático, bueno, multi-armed banding, que es una generalización de two-armed banding. Una máquina de monedas con dos palancas, una de las cuales parece dando más premios que otra. Se trata de maximizar cuando se juega muchas veces. ¿Cuál sería la decisión obvia ahí? Usted tiene dos máquinas de monedas y una parece dar más premio que la otra. ¿Cómo maximizarían ustedes las ganancias si tienen un número limitado de monedas? ¿Qué harían ustedes? ¿A cuál le lanzarían más? A la que parece dar más premios. Pero ¿qué pasa ahí? ¿Cuál es el problema? Si mucha gente va a esa misma máquina, la goza. ¿Sí me siguen ahí? No aprende al fin. Entonces es una mala solución. Si supiéramos que una palanca es mejor que la otra, la estrategia sería jugar el 100% con esa palanca. Como no estamos seguros, no puede ser tan drástico. El número de veces que una se depende del promedio de premios de cada uno y sus respectivas ganancias. ¿Qué quiere decir? Que usted tiene las dos máquinas, dos palancas, y usted sabe que una da más premios que otra en promedio. Usted debería jugar un número de veces dado, una palanca, y el otro número dado. Obviamente esta va a jugar más que esta. ¿Buscando qué? Aumentar el promedio de ganancias. ¿Me siguen ahí? Bueno, es decir, se debe jugar más con la palanca que da premios, explotación, pero también algo por si acaso que da medios premios, exploración. Explotación es explotarla mejor, pero exploración ¿qué es? Usarla, otra palanca. Pero dado que el número de cromosomas, ¿esto está repetido otra vez? Bueno. Holland demostró que el número de veces que se debe jugar una palanca debe ser aproximadamente proporcional exponencialmente a los premios que reciben de ellos, o sea, es proporcional. Además, Holland demostró que eso es lo que hace un algoritmo genético. Si un esquema tiene una amplitud cada vez es la del promedio de la población, entonces debe seleccionarse cada vez más que el esquema promedio. Y es lo que hacemos nosotros por ruleta. Yo les mostré cómo se implementaba la ruleta. Estamos hablando de esquemas, pero en realidad trabajamos con los cromosomas. Habría que seleccionar los cromosomas de modo que cumplieran las restricciones de este problema para cada uno de los tres esquemas. El teorema fundamental del algoritmo evolutivo de Holland dice que eso es precisamente lo que hace un algoritmo genético en el proceso de selección. O sea que eso ya nosotros lo estamos manejando por el fitness y la actividad. O sea, directamente. Es decir, que el número de veces que aparece un esquema en la siguiente población crece exponencialmente si el esquema es bueno, y decrece si exponencialmente si es malo. Y eso es lo que nos pasaba cuando la población bajaba el error, el fitness mejoraba, pero se quedaba estancado, en estancamiento. Desgraciadamente, las operaciones de producción cruce alteran ese resultado, pero son necesarias para chequear nuevos puntos. Es decir, no nos podemos quedar
en un esquema siempre. ¿Por qué? Porque no necesariamente puede ser el mejor. Sí, no necesariamente. Miren, otra forma de verlo. Dadas las muestras en el plano 0 y 1, es razonable seguir mostrando con mayor probabilidad el primero. Observen, muchachos, observen acá. Este es el primer esquema. Estos son varios esquemas. El primero, ¿cuál es el que promete más allá entre el primero y el segundo? Entre este y este. Recuerden que uno quiere es el error mínimo. ¿Ambos tienen parecido? 0, 0. Este es el primero. Ah, bueno, este es el primer esquema. Que sería 0, asterisco, asterisco. Y este que ustedes ven acá vendría siendo asterisco, asterisco 1, asterisco. Pero yo les hago una pregunta. ¿Por qué aquí se cruzan las líneas? A ver si lo pillo. ¿Qué pasa con este primer bit aquí? Puede variar entre 0 y 1. Este es un esquema de orden 1 y este es otro esquema de orden 1. ¿Sí me siguen ahí? Entonces, supongamos que 0, 0 asterisco ha dado mejores resultados que 1 asterisco, asterisco. Es razonable seguir mostrando con mayor probabilidad ¿quién? El primero. Sin embargo, ¿ello qué significa? No voy a descartar las soluciones que empiezan con 1. ¿Lo pillan ahí? O sea, aquí tengo una probabilidad con 0. Perdón, tengo un esquema con 0, ya fijo. Pero ¿ello qué significa? Que no voy a descartar los que comienzan por 1, pero los voy a explorar con menor probabilidad. Eso es lo que están haciendo acá. ¿Sí? ¿Sí me entienden ahí? Bueno, entonces si llamamos MHT al número de cromosomas que pertenece a un esquema H con la generación T y MH más T más seleccionado, lo mismo, pero después de la selección, o sea, antes de la reproducción, entonces, ¿qué pasa? Si, tenemos esta fórmula que sería MHT, que es el número de cromosomas que pertenecen a la selección, y tenemos la función de fitness con el H de T y F de T, que sería después de la reproducción. Entonces, siendo F de H la evaluación promedio de los cromosomas que representan el plano H y F de T la evaluación promedio de todos los cromosomas, básicamente llamamos esta relación. Bien, esto pues más informativo. Ahora sí, yo creo que con esto ya acabo. Ay, yo sé que están aburridos. El teorema fundamental de los gases es apto para la selección, o sea, ignorando la fase de producción. Sin embargo, el cruce y la mutación pueden romper los esquemas. A los esquemas de orden 1 no les afecta el cruce. El esquema sobrevive en alguno de sus hijos. Por ejemplo, 0, 1, 1, 0, esquema 0, 1 asterisco, 1, 1, 0, con punto de cruce igual a 3. Bueno, es que el mismo punto de cruce, o sea, básicamente va a sobrevivir. Y los hijos son 0, 1, 0, 1, 0, que es esquema asterisco, asterisco 1, mírenlo acá. Y este esquema de acá, que sería, aquí hay un error, ¿no? Aquí es un solo asterisco, ¿no? Sí, un solo asterisco, aquí hay un error. Este no va. ¿Qué pasa? Si yo tengo esquemas de orden 1, sobreviven en los hijos. Porque ¿qué pasa con esquemas de orden 1? Setear un solo elemento. Entonces, si los cruzo, suelen sobrevivir. La cosa más complicada son los esquemas de orden 2. Por ejemplo, tenemos la probabilidad de romper el esquema 1, 1, asterisco, asterisco es 1 sobre L menos 1. Y romper el esquema 1, 1 acá, es L menos 1 dividido L menos 1, o sea, 1. O sea, cuando cruzamos estos dos, ¿sí pillan ahí? ¿Por qué? Por este bit de acá, ¿sí lo pillan? ¿Qué pasa con este bit de acá si los cruzo? ¿Podría ser 0 o podría ser 1? ¿Sí lo pillan ahí? Miren acá, tengo un cromosoma con el esquema 1 acá y el esquema 0. ¿Qué pasa si los cruzo? La probabilidad de romperlos es muy baja, ¿sí? Porque suelen sobrevivir, ¿sí? Pero ¿qué pasa con los esquemas de orden 2? Cuando ya tenemos estas situaciones, miren qué pasa aquí. Aquí podría aparecer un 0 y aquí podría aparecer un 0. ¿Qué pasa si los cruzo? Rompo el esquema de orden 2. ¿Me siguen ahí? ¿No me siguen? Bueno, muchachos, de nuevo, es que no sé, están como a pereza ahí. Es que esto teórico es pesado. Pero yo ya no sé de qué manera darle las clases porque siempre se me aburre. Yo ya renuncié a tenerlos divertidos. Entonces acá,
Bien, vamos a ver. ¿Qué pasa si yo aquí coloco un 0? ¿Qué rompo? El esquema de arriba. ¿Qué pasa si aquí coloco un 0? Rompo el esquema de abajo. ¿Qué pasa si en ambos coloco 0? Rompo los dos. Y es posible, porque aquí podría haber un 0 y aquí podría haber 0. ¿Sí lo pillan? Podría romperlo de esa manera. Aunque si empleamos el cruce por 2 puntos, cromosoma anular, ambos ejemplos, bueno, el ejemplo de irrupción es 2L-1 y L al cuadrado, en fin. La irrupción es menos probable si el esquema es compacto, Bueno, se define la longitud del esquema delta H del hiperplano como la distancia entre dos genes fijos más distantes. Ejemplo, el esquema asterisco, asterisco 1, asterisco 0, 0, asterisco, asterisco es 5. ¿Por qué la distancia entre los genes más distantes, los dos genes más distantes es 5? A ver si la pillan. Miren, sería 1, 2, 3, 4 y 5. Esta es la distancia. Entre más alejado esté, mejor. Entonces, la probabilidad de romper un esquema de longitud H con un cruce normal es la distancia dividido L-1, donde L es el número de cromosomas. ¿Me siguen ahí? Miren este ejemplo. Para favorecer la distancia que los esquemas disminuyan, se inventó el operador de reproducción inversión. El cromosoma debe entonces almacenar a sus genes y sus posiciones como pares ordenados. El operador de inversión selecciona 2 puntos al azar y les invierte el orden. Por ejemplo, 1A, 2A, 3J, miren acá, y seleccionó 6A y 3J. Entonces, ¿qué hace? Los intercambia. O sea, intercambiamos los genes. Pero ¿qué pasa? El operador de cruce se puede complicar. La mutación añade más disrupción todavía, porque recuerden que es la mutación, mutar, cambiar un gen aleatoriamente. Sin embargo, es necesaria para reintroducir alelos que se hayan perdido, es decir, para mantener la variabilidad. La mutación es fundamental. De hecho, ustedes pueden hacer algoritmos genéticos solo con mutación, o sea, sin operador de cruce. Pero ¿cuál es el problema? Que la convergencia es muy lenta. O sea, ustedes podrían tener individuos que evolucionan solo a través de mutaciones, sin reproducción. O sea, es como si nosotros fuéramos seres eternos y fuéramos cambiando a través de mutaciones aleatorias. ¿Eso es bueno o malo? Sería algo complicado, ¿no? ¿Qué tal si tiene una mutación destructiva? Que le aparezca otra válvula a su corazón. Por ejemplo, eso es una mutación. Un corazón tiene 4 válvulas, ¿qué pasa si metemos una quinta? Y no late, no puede latir. ¿Y qué pasa si el corazón no late? ¿Nada? ¿Están como están ahora, sin sentimientos y nada porque ya los destruyeron por dentro? Ok. Lo siento, estoy como un poco hoy... Estoy implacable hoy, lo siento mucho. Sí, pero bueno, es porque puedo. Si usase solo cruce, podría ocurrir que en todos los cromosomas quedaran iguales. Por la misma razón, la mutación es muy importante cuando la función biológica, evaluación cambia, como en biología. Esto está repetido. Bueno, acá, críticas al teorema fundamental. Se ha descubierto que la mutación por sí sola es benéfica. El cruce uniforme introduce mayor disrupción que el cruce en un punto. Yo utilicé cruce uniforme, que es partirlo a la mitad y introducirlo. Aparentemente los alfabetos binarios son mejores porque producen más hiperplanos y requieren menor población. ¿Qué se requiere qué se prefiere con la codificación de los cromosomas? Que sea binario. Sin embargo, en casi todos los problemas, alfabetos de mayor candidalidad son muy útiles, es decir, cuando tenemos más valores que 0 y 1. Miren, la principal crítica al teorema fundamental, en muchos problemas, la mutación solita funciona bastante bien. Esto nos lleva a una cuestión: cuando un GA funciona como muestrador de hiperplanos, cuando como un algoritmo escalador. Si la población es pequeña, los hiperplanos no están muy bien muestreados, es un algoritmo escalador. Si hay demasiada presión selectiva, solo unos pocos cromosomas se reproducen, es un algoritmo escalador. Un algoritmo escalador es aquel que siempre se queda con el mejor. ¿Ya? En los demás casos es un muestreador de hiperplano. Un algoritmo escalador les encuentra una buena solución, pero no necesariamente la
mejor. Bueno, ya casi muchachos. El operador, bueno, hipótesis de los bloques constructivos y dada por Goldberg, solo una aproximación no correcta al 100%. El operador de cruce junto a la presión de selección crea y preserva los bloques constructivos. Los bloques constructivos son esquemas con mayor aptitud que el promedio y son conjuntos de alelos con mayor éxito. Son cada uno de los genes cuyo valor está en los mejores esquemas. A lo largo de la evolución genética, los bloques constructivos se preservan y se van combinando. Sin embargo, puede ocurrir que el gas se desoriente cuando la combinación de buenos bloques da lugar a un mal cromosoma. Entonces voy a esto. ¿Qué sucede con esto? ¿Qué sucede con esto? ¿Qué pasa? El operador de cruce, como tomamos los mejores individuos, con mayor probabilidad, nos quedamos con los supuestos mejores genes, ¿sí me siguen allí? O las combinaciones de mejores genes. ¿Qué pasa? Usualmente cuando tenemos un buen gen en un individuo, pues da una buena fitness. Y tenemos otro gen bueno en otro individuo que también da buena fitness. ¿Qué pasa si combinamos ambos? ¿Puede necesariamente dar un mejor fitness si combinamos dos buenos genes? No necesariamente. Puede que. ¿Qué pasa? Y esto es lo que dice acá. O sea, lo que dice toda esta charaladería es que si usted tiene un individuo con un buen gen y otro individuo con otro buen gen, o sea, por ejemplo, vamos a poner esto en... Sí, porque esto es demasiado texto. Por ejemplo, ahí tengo esto. Supongamos que este es un buen gen y este es otro buen gen. Hacemos el cruce y nos da 0,1,1,0,0, por ejemplo. ¿Qué pasa? Aquí tiene un buen gen y tiene otro gen. Pero la interacción entre esos dos genes nos genera un mal individuo. A eso se refiere eso. ¿Listo? O sea, ¿qué pasa? Que la operación de cruce, que es lo que estoy haciendo, porque cogí este pedazo y lo crucé con este. Cogí este y con este. Eso es un operador de cruce. ¿Qué sucede? No necesariamente nos va a producir un buen individuo. Eso es lo que dice todo esto. Bien, la teoría de esquema es bastante criticada. Se ha dicho que no es una tautología sin ninguna aplicación. El tratado de sustituir por modelos de Markov que tratan de predecir la convergencia en un gap, pero el tiempo esperado a encontrar una solución. Pero de ellos salen pocas recetas prácticas. Es decir, transformar un algoritmo evolutivo a un modelo de Markov es difícil. Modelo de Markov. IA. Redes bayesianas. No, los que no han visto se salvan, pero los que sí. ¿Se acuerdan de redes bayesianas? Redes bayesianas. Tengo que hablar con el profe. Está definitivamente la ultraviolencia ahí, eso es grave. No mentiras. Este trata de la probabilidad B. Dado que llovió, ¿cuál es la probabilidad de ir a la universidad? Haciendo una relación ahí. Entonces, como llovió, usted puede ir o no puede ir, pero ahí no va a ir con mayor probabilidad. ¿Ya? ¿Cómo? No, es que el teorema de Bayes es de la probabilidad A o B, pero lo que estoy hablando es si se da A, ¿cuál es la probabilidad? Perdón, si se da B, ¿cuál es la probabilidad de A? Eso te genera un modelo. Es como cuando hay dos aleatorios, uno aleatorio. Exacto, miren acá, modelos de... Esto es súper útil. Ay, muchachos. Estos son modelos de Markov. Muchachos, estos modelos de Markov. ¿Qué pasa? El éxito, muchachos, el éxito hacia dónde nos puede llevar. Fracaso. ¿Y el fracaso hacia dónde nos puede llevar? Al éxito, pero también la probabilidad de llevarnos a dónde? A la muerte. La flecha representa P como probabilidad y la flecha punteada 1 menos P. ¿Ya? Esto es un modelo de Markov. Es parecido a un autómata, pero las flechas se mueven con probabilidades. Bueno, esto acá es mayormente informativo, no voy a decir mucho. Básicamente, lo que nos dice el teorema fundamental de los algoritmos evolutivos, que nos dice: los operadores de cruce y mutación necesariamente nos llevan hacia los esquemas. ¿Qué son los esquemas? Son situaciones donde algunos genes ya están seteados. ¿Y qué pasa? Se reduce el espacio de búsqueda. ¿Sí? Por ejemplo, si hay un gen muy pesado,
Muchachos, si hay gen muy pesado, por ejemplo, 1, 0, 1. Por ejemplo, este individuo es muy bueno y este gen tiene mucho peso. ¿Qué pasa? Este individuo, como es muy bueno, ¿qué va a pasar en la siguiente generación? Van a ver muchos hijos. Entonces, ¿qué se va a tratar de conservar? El esquema de ese cromosoma. ¿Cuál es el esquema de ese cromosoma? Pues que este es 1, que este es 0, que este es 0 y que este es 1. Un operador de cruce podría conservar 1, 0, asterisco, asterisco, digamos, y lo cortamos a la mitad. Un esquema aleatorio podría tomar 1, asterisco, 0, asterisco, por ejemplo. O un esquema podría ser asterisco, asterisco, 0, 1. ¿Sí lo pillan? Por el operador de cruce. Eso es todo lo que nos dice esta chacha que acabo de decir durante una hora. ¿Lo ven ahí? Como este individuo tiene una mayor probabilidad de reproducirse, entonces sus características se van a ver reflejadas, o su esquema se va a reflejado en las siguientes generaciones. ¿Estamos ahí? ¿Todo está bien? ¿Siguen aburridos, aburridas? Yo ya sé que hacer que a ustedes les interese algo ya renuncié, ¿sí? Hay años, ¿sí? Yo creo que tendría que poner un partido de fútbol ahí, o poner, ponte un video ya salido de todo, ¿sí? No hay nada interesante en el fútbol. Pero les puedo poner un partido repetido de la selección Colombia. Colombia versus Uruguay del 2014. Yo creo que sí. Yo ese día aproveché para hacer vueltas porque la EPS estaba especialmente vacía. Fue demasiado épico. Muchachos, ¿quién hace vueltas en un partido de fútbol importante aquí?